Buenos días, icono. Fantástico. Pasamos ahora a abrir las Escrituras, pasamos a meditar en lo que dicen. Si no nos conocemos, solo me presento rápido, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono, y después de cantar, después de celebrar la Santa Cena, que es el elemento central que necesitamos recordar cada domingo como iglesia juntos, pasamos a meditar en las Escrituras. ¿Por qué? Porque esto es la fuente de nuestra vida, esto es la autoridad para nuestra vida. Lo que creemos, lo que opinamos, lo que decimos aquellos que seguimos a Jesús, no nace de nosotros, nos sometemos a lo que dice esto. Esta es nuestra última fuente de autoridad. No lo es, se me caen las notas aquí, no lo es ninguna persona, y el esfuerzo más grande que hacemos aquí cuando venimos y tratamos de pasar este tiempo juntos y juntarnos como iglesia, no es simplemente dar opiniones, no es simplemente decir cosas que suenan interesantes, entretenernos por unos minutos de una manera que suena religiosa o que suena más espiritual. No, el punto es profundizar en lo que dice esto, porque nuestra convicción es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra y transforma, y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Espero que estés preparado. ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Estamos preparados por este lado? Sí, eso es fantástico. Gracias, Jorge. Es un ánimo escuchar eso. Así que lo primero que vamos a hacer es orar, si te parece. Cierra tus ojos. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos y vamos a orar al Padre. Padre que estás en los cielos, gracias por ese tiempo que hayamos tenido aquí. Gracias por la libertad que tenemos de juntarnos y pedimos con todo lo que tenemos, Señor, que jamás nos dejes, nos dejes no valorar eso, Señor. Queremos valorar la libertad que tenemos, el hecho de vernos como familia espiritual, como iglesia y crecer juntos, honrarte juntos, adorar juntos, recordar juntos. Y nutrirnos de ti juntos, Señor, de esa manera especial que solo tú haces cuando tu pueblo viene junto, Señor. Y ahora que vamos a abrir las Escrituras, tu palabra, Padre, pedimos que nos hables, pedimos que hables dentro de nosotros, que no sea solo un momento para dar un mensaje simplemente, sino que tu Espíritu Santo ahora en nosotros y en medio de nosotros guíe el mensaje para que sean tus palabras, Señor. Que conviertas este mensaje en un mensaje para cada uno de nosotros, donde tú quieres hablarnos, Señor, y danos una mente y un corazón para estar receptivos a lo que tú quieres, Señor. Abrimos nuestras mentes, abrimos nuestros corazones y decimos juntos, aquí estamos, Señor, háblanos, transforma nuestras vidas, Señor. No nos dejes igual al escuchar tu palabra. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos... Amén, amén, fantástico. Estamos en una serie que se llama Hyper-Nike, o me gusta más ponerle un tono más moderno, ¿verdad? Hyper-Nike, ¿verdad? Suena mejor, ¿verdad? Suena más hipster o algo así. Hyper-Nike. Y esta serie es básicamente una serie de conversaciones, una serie de mensajes en la que estamos hablando de cómo enfrentar problemas. ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Alguno tiene problemas? ¿No? Ok, si ves a alguien que no está levantando la mano, míralo y dile mentiroso. Así, directamente, a la cara, mentirosa. Todos tenemos problemas y es lo que compartimos todos. Y de hecho es parte de lo que está detrás de esta serie, es el hecho de que no solo vivimos con problemas las personas, sino cómo esos problemas nos afectan y sobre todo cómo afectan a lo más importante que tenemos, a lo más grande que tenemos, esa es nuestra relación con Cristo Jesús y al camino que hemos empezado a hacer en nuestra vida. Cómo nos desgastan a veces esos problemas, cómo nos hacen quizás dudar, cómo nos hacen irnos de un lado para otro, cómo nos hacen a veces desprendernos de la fuente de vida, cómo nos afectan. Y básicamente lo que estamos haciendo en esta serie es tratar de entrar un poco en esta idea de cómo enfrentar esos problemas. Los problemas que tú y yo tenemos son los mismos que tienen las personas de las Escrituras. No sé si lo has notado alguna vez, pero cuando tú lees las Escrituras, Dios habla a través de experiencias, ¿verdad? No es simplemente un libro de texto donde Dios dice cosas, esto sí, esto aquello, quiero que hagáis esto, quiero que dejéis de hacer aquello. No, mucho funciona a través de personas y de historias, está encarnado el mensaje de Dios. Y lo interesante o lo que vemos en estas personas es que todos pasan por problemas, todos pasan por situaciones difíciles y problemas. Y hay algo al ver eso que espero que por un lado nos rete, por otro nos inspire, por otro nos motive y nos enseñe a cómo enfrentar esos problemas. Uno de ellos es Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, conocéis su vida, la mayoría de nosotros nos suena a iglesia, ¿sí o no? Y el apóstol Pablo enfrentó problema tras problema. Podéis ir a Corintios y ver su currículum vitae.
donde él habla de su vida después de seguir a Jesús y básicamente dice, me han perseguido, me han apedreado, me han echado de ciudades, me han traicionado, he estado en peligros, he estado en naufragios, he estado en peligros de los de mi nación, de los de otras naciones, todo, constantemente, dice, estoy en peligros. Y luego en Romanos capítulo 8, uno de esos textos que, o sea, si puedes memorizar, memoriza toda la Biblia, pero la mayoría no lo vamos a hacer, memoriza Romanos 8. Romanos 8 es un ancla para tu alma, déjame decírtelo. Es un vaso de agua fresca para tu alma. En Romanos capítulo 8, al final del capítulo, Pablo está hablando y dice, lo que tú y yo sentimos muchas veces, tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, dice, ¿verdad? Menciona todas estas cosas, básicamente menciona todos los problemas, problemas externos, problemas que son intencionales, otra gente tratando de crear problemas para nosotros o problemas que nos encontramos en la vida. Y dice, todas estas cosas, ¿qué es lo que hago con todo esto? Y esta es la convicción del apóstol Pablo. Esto es lo que el apóstol Pablo dice. Antes, dice, en todas estas cosas, en todas estas cosas dice que somos más que vencedores. Di, más que vencedores. No, pero dilo con convicción, di, más que vencedores. Porque eso es lo que somos tú y yo. Ese es el fundamento de nuestra fe, es que nos dice que en todas estas cosas que pasamos, en toda esta diversidad de problemas, de cosas que enfrentamos en la vida que son a veces cosas nuestras personales, pero a veces cosas son sociales también, una mala economía, una presión del gobierno, presión política, opresión social, todas estas cosas que vienen una y otra vez y que nos tratan de hundirnos y que tratan de separarnos de Dios, que tratan de apartarnos de Cristo. Dice, en estas cosas somos más que vencedores. La expresión que se usa detrás de esta expresión, o la palabra griega es una palabra solo, es hipernike. Hipernike, Nike o Nike, ¿verdad? La marca que todos conocemos, en griego significa victoria. Significa victoria. Y Pablo es como, lo dije la semana pasada, ¿verdad? ¿Os acordáis los que estuvisteis? Es como si Pablo estuviese escribiendo en estas cosas, somos vencedores, ¿verdad? Y de repente dijo, no, eso no es suficiente. Esa palabra no expresa bien lo que somos a la hora de enfrentar los sufrimientos de la vida, las dificultades de la vida, el dolor de la vida. Somos hipervencedores. Hipervencedores. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde Pablo usa esa palabra. En mi única oración, ¿verdad? Sean como sean los mensajes cada domingo, mi única oración al final es esta, es que y cuando tú y yo seamos parte del pueblo de Dios que es capaz de enfrentar estos problemas de la vida que no se van ni se van a ir. Es parte de vivir en un mundo caído, en un mundo roto, en un mundo apartado de Dios. En este sentido, es el propósito, el objetivo es que tú y yo podamos enfrentar nuestros problemas, no como el mundo lo hace, sino precisamente con el espíritu que Pablo está expresando aquí. Que en medio de todas las cosas que tú y yo enfrentamos, podemos enfrentarlas de una manera distinta, de una manera sobrenatural, una manera empoderada por el Espíritu Santo, una manera guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque, como decimos la semana pasada, y este es el tono de toda esta serie, porque cómo enfrentas los problemas o cómo respondes a los problemas es tu mayor acto de adoración, y tu mejor esfuerzo de misión. ¿Lo entiendes? Nuestro mayor acto de adoración no es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Esto es bueno e importante, debemos hacerlo. Es algo que nutre nuestras almas, es algo que nos llena del Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios capítulo 4. Pero no es nuestro mayor acto de adoración. Nuestro mayor acto de adoración es lo que pasa cuando salimos ahí fuera, y sobre todo cuando salimos ahí fuera, pero las cosas no van bien ahí fuera. Ese es nuestro mayor acto de adoración. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Dios, tú eres más grande y más importante que lo peor que me pueda estar pasando ahora. ¿Amén? ¿Podéis decirlo más alto? ¿Amén? Es lo que tú adoras a Dios cuando reconoces su lugar en este mundo, cuando reconoces quién es Él. Y tu mayor acto de adoración es reconocerle incluso cuando tu vida está llena de dolor o de problemas o de cosas que no entendemos. Y tu mayor acto y tu mejor esfuerzo de misión es precisamente cómo enfrentas los problemas. Cualquier persona puede ser espiritualidad, ¿verdad? Y juntar los dedos y cruzar las rodillas, ¿verdad? Y ser mega espiritual cuando las cosas van bien. Pero nuestro testimonio delante del mundo, nuestro testimonio especial o más profundo, es cuando el mundo nos ve respondiendo a esos problemas que el mundo no puede aguantar normalmente, o esas noticias, o ese dolor, o ese sufrimiento, que normalmente son algo que deshace a las personas. Y no significa que levitemos y que no tengamos problemas. No quiere decir que precisamente porque creo en Dios, yo voy a caminar sin ningún problema y voy a levitar y todo va perfecto. Y la gente va a decir, oh, wow, mira, qué interesante.
Quizás la gente diga eso pasó en la historia de la iglesia. Quizás la gente, a veces decimos, si fuésemos perfectos, la gente creería más en Dios. No, la gente no creería más en Dios si nuestra vida fuese perfecta. Utilizarían más a Dios, que es distinto. Porque seguramente, como lo hacemos muchas veces todos, la gente querría conocer a ese Dios, pero no para amarle, sino para usarle, precisamente para vivir esa clase de vida. Pero cuando tú y yo podemos responder a nuestros problemas de una manera sobrenatural, cuando esa noticia de me he quedado sin trabajo, porque crea en nosotros una respuesta de fe, una respuesta espiritual, una respuesta sobrenatural, alguien mira y dice, aquí hay algo que no es de este mundo. Cuando esa noticia de una enfermedad que está a punto de destrozar tu vida, o que está a punto no solo de destrozar tu vida, sino de dejarte en un estado quizás malo por el resto de tu vida, crónico por el resto de tu vida. Y eres capaz de responder a eso de una manera sobrenatural en el Espíritu Santo, ¿verdad? Guiado, guiada y empoderada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo dice, aquí hay algo sobrenatural. Es nuestro mayor acto de oración, es nuestro mayor esfuerzo de misión. Y la semana pasada empezamos esta serie tratando de enfrentar el problema, uno de los problemas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de otro. Pero tratamos de pensar, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando no entiendo qué es lo que está pasando? Esa es la categoría de problemas que más nos cargan, ¿verdad? Tú y yo podemos a veces sentir, vale, yo tengo este problema y sé por qué me he metido en este problema, ¿verdad? Mi boca me metió en este problema, ¿verdad? O mi falta de ética de trabajo me metió en este problema, ¿verdad? O cosas como que tienen que ver con una clase de problemas que entendemos, sé de dónde viene, sé qué es lo que está pasando, pero hay una categoría de problemas que es, no tengo ni idea de qué está pasando. Y normalmente cuando enfrentamos esa clase de problemas, ¿qué es lo que hacemos? Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Y el elemento central o la idea que quise dejar con nosotros la semana pasada es esta, simplemente es que cuando no entendemos o cuando no entiendes qué está pasando, puedes confiar en quién está al mando. Cuando no entiendes qué está pasando, la mayoría de las veces en la vida no entendemos qué está pasando, en términos de los problemas, de por qué pasan las cosas, ¿verdad? Y repasamos el libro de Job muy rápido, muy rápido. Sé que fue simplemente un vistazo rápido, pero el punto del libro de Job es precisamente eso, es Dios mirando a Job diciéndole, no tienes ni idea de lo que está pasando, deja de quejarte. Pero recuerda que yo sigo en el trono, que yo sigo en el trono. Eso es lo que le dice Dios a Job. No trata de decirle, y quizás no le dijo, deja de quejarte, pero la idea es, Job, no tienes ni idea de lo que está pasando y aunque te lo explique no lo vas a entender. Pero quiero que recuerdes quién está aquí al control, quién tiene el mando y quién tiene tu mejor interés en mente. Cuando no recuerdas, cuando no entiendes qué está pasando, puedes confiar en quién está al mando. Si hay algo que tú y yo creemos, si hay algo que tú y yo aceptamos del mensaje de las Escrituras, es que Dios se reveló de una manera que podemos no entender todo lo que está haciendo y todo lo que está pasando y por qué permite esto, permite aquello, pero podemos entender una cosa, igual que Pablo lo entendió en Romanos capítulo 8. Dios está por ti. No entendemos nada de lo que, es como... Yo no tengo ni idea, pero sí tengo una cosa clara. Dios está por mí. Y hoy lo que quiero es que demos un pasito más ahí, que sigamos tratando de entender, ¿vale? ¿Cómo enfrentar estos problemas? Ahora, lo difícil lo difícil de preparar esta serie y hablar de cómo enfrentar los problemas es esto. Es tremendamente difícil. La idea de hablar de problemas, todos estamos pasando por problemas ahora mismo, quizás has pasado por problemas difíciles, o estos meses, ¿verdad? Has pasado por problemas difíciles y te sientes exhausta, te sientes exhausto, desgastada. Y el problema de hablar de esto es que el dolor, el sufrimiento y los problemas que enfrentamos no son simplemente una cuestión teórica, cognitiva de nuestra cabeza, es una cuestión emocional, ¿verdad? Cuando vas al seminario y estudias como yo para ser pastor, ¿verdad? Y estudias cómo ayudar a la gente, y unas primeras cosas que te dicen, porque las personas que estudiamos en el seminario solemos ser personas que nos encanta el texto y el conocimiento y la información, ¿verdad? Y los libros, nos encantan los libros, ¿verdad? Y los argumentos y la filosofía y todas estas cosas, ¿verdad? Y unas primeras cosas que te dicen cuando alguien esté pasando por un problema no es el momento para soltarles una lección de teología, ¿verdad? Te lo diré, no es el momento para hacer eso, es el momento para acompañar, compartir, pero no es el momento para soltar una lección de teología. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de problemas, y esto es algo que podemos incluso experimentar aquí ahora a un nivel emocional, es muy emocional. Y realmente es muy emocional hasta tal punto que, podemos ser honestos, la única respuesta muchas veces que de verdad nos calmaría, ¿cuál es? Es, aquí está la fórmula para que no tengas problemas. Ya está, han desaparecido. Eso es lo único que de verdad, es la única respuesta satisfactoria que tendríamos. Y es la única respuesta a veces que encontraríamos, ok, dime cómo se acaba esto. Y la realidad es que esto no se acaba.
No se acaba. Vivimos en un mundo roto. Esa es la naturaleza. Un mundo de pecado. En un mundo dominado por algo que está mal. Y en medio de eso, lo que hace Dios es tratar de llevarnos hacia un fin, pero seguimos viviendo en ese mundo. Seguimos existiendo en ese mundo. Y entonces lo difícil de tratar de ayudarnos o de hablar de cómo enfrentar los problemas es que realmente ninguna respuesta parece satisfactoria. Entonces lo que quiero hacer básicamente en esta serie no es tratar de decir, ok, aquí está la respuesta definitiva, ¿verdad?, que va a hacer que todo esté perfecto, pero darnos un marco que nos ayude a enfrentar estos problemas de una manera distinta. O por lo menos es esto. Es simplemente esto, es algo muy sencillo. Es decir, cuando llegue el problema, cuando llegue la noticia, cuando llegue la situación que te crea dolor o que te hace sufrir, simplemente hagas esto, pises el freno. Antes de responder, antes de reaccionar, antes de culpar quizás a Dios o antes de hacer cualquier cosa, simplemente pisa el freno, mira el problema y piensa, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere Dios que responda a este problema? Y el marco que nos estoy dando, el marco por el cual nos estamos guiando en estas semanas, tiene que ver con cómo puedo ver este problema antes de reaccionar. Y quizás en ese momento, si Dios lo permite y nos da gracia, puedas responder a ese problema de una manera que le trae adoración, que te trae a ti madurez y que trae al mundo o que da al mundo esa misión, ese mensaje de no, hay algo distinto aquí. Y hoy quiero que hablemos de otro paso, es como dar otro pasito más y tiene que ver con esto. ¿Cuál es el problema con los problemas? Hay diferentes cosas, pero hoy quiero que hablemos de esto. El problema con los problemas, o el problema que tienen los problemas que enfrentamos es es que nos roban. O por lo menos esa es la sensación que tenemos. ¿Por qué los problemas nos cuesta, verdad? ¿Por qué tenemos estas situaciones que nos cuestan? Y en el fondo es que cualquier situación que tú enfrentas que consideras un problema, que consideras alguna mala situación, tiene que ver, es malo, ¿por qué? Porque en el fondo pensamos que nos está robando algo. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una mala situación económica, en el fondo ¿por qué es un problema para ti? Es porque te está robando de oportunidades o de otras cosas que quieres hacer que no puedes hacer porque no tengo esta carrera o ese trabajo o lo que sea, ¿verdad? Lo mismo pasa con cualquier problema físico o con un problema que tengas físico, ¿verdad? ¿Por qué es un problema? Es porque me está quitando algo. Mi vida es esto y de repente llega un problema que trata de hacerlo esto. Tengo mucho menos, me está robando. Esa es la idea que hay detrás. De hecho, es la idea que está detrás de cómo enfrentamos o cómo vemos los problemas hasta tal punto que queremos evitarlo constantemente. Hacemos esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos por evitar problemas o evitar situaciones que nos causan sufrimiento o evitar el dolor. Sobre todo la sociedad occidental, quizás en las últimas décadas, ¿verdad? Los últimos 30, 40, 50 años, se ha vuelto obsesionada con cómo evitar los problemas, cómo evitar el sufrimiento. Se medica muchas veces el sufrimiento, que es normal. Se trata de poner como una enfermedad sufrimiento, que es normal. Cosas que son tremendamente normales en nuestra vida se han convertido en algo que necesito evitar a toda costa. Dame algo para evitar esto. Cuando parte del sufrimiento es algo bueno para nosotros incluso. Y eso tiene que ver con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy básicamente tiene que ver con tratar de cambiar cómo vemos los problemas, el dolor o las cosas que nos hacen sufrir en esta vida. Básicamente tiene que ver con eso hoy. Y eso no es algo, déjame empezar con esto, no es algo solamente bíblico, no es algo teológico, es que incluso el mundo moderno se ha puesto al día con respecto a esta idea. Porque mucho del mundo moderno lo que ha hecho por mucho tiempo es decirnos, sí, esta es la forma en cómo evitas los problemas, esta es la forma en cómo evitas el dolor, esta es la forma en cómo evitas el sufrimiento, esta es la forma en cómo haces que tu vida sea perfecta sin ningún tipo de problemas y va todo como si fuese levitando, ¿verdad? Y de repente, muchos expertos en la mente humana, ¿verdad? Y en el ser humano se han dado cuenta de que esta obsesión con evitar los problemas y con evitar el sufrimiento, realmente, y esto es lo interesante, es que no es buena para ti. No es buena para ti. Un psicólogo, por ejemplo, que se llama Jonathan Haidt, en su libro La hipótesis de la felicidad, o The Happiness Hypothesis, dice esto. Quédate con esto, porque esto es algo que el mundo de repente nos está enseñando hoy en día y nos está tratando de llevar a pensar de una manera distinta en nuestros problemas. Dice esto, dice, las personas necesitan la adversidad. Las personas necesitan la adversidad, los contratiempos o incluso tal vez el trauma para alcanzar los niveles más altos de fuerza, plenitud y desarrollo personal.
De alguna manera, poco a poco nos hemos dado cuenta, nos estamos empezando a dar cuenta, de que quizás aquello que valoramos, aquello que perseguimos, que es una vida sin dolor, una vida sin ningún obstáculo, una vida fácil, que no tenga nada que cree sufrimiento, sería lo peor que nos podría estar pasando. Y eso responde a preguntas como, ¿por qué cuando el ser humano, por ejemplo, en el principio de la historia, en Génesis, por qué cuando el ser humano cae y peca, ¿verdad? ¿Os acordáis de Adán y Eva, verdad? Las dos personas, y cae y peca. La primera respuesta que hace Dios, lo primero que hace Dios es, vale, ahora vienen las consecuencias, ¿verdad? Darás a luz con dolor, le dice a las mujeres, lo siento, de verdad, wow, ok, tengo 4 hijas, he visto a mi mujer dar a luz. Al hombre le dice las consecuencias, a la serpiente le dice las consecuencias, pero ¿qué es lo que pasa justamente después? Dice, ¿sabes qué? A partir de ahora, esto es lo que va a pasar, tendréis que comer el pan con el sudor de vuestra frente. Va a empezar a venir trabajo y problemas y dolor. Y eso nos ayuda a redefinir o a tratar de entender, quizás eso no era Dios castigándonos de una manera inmisericordia, ¿verdad? Castigándonos como, okay, ¿qué es lo que has hecho? Te vas a enterar. Quizás era Dios dándole a la humanidad, este es el mejor regalo que puedo hacerte, para que no pierdas del todo tu mente, para que no pierdas del todo quién eres, para mantenerte en el camino que puedas volver a casa. Y, por supuesto, todo eso se puede inflar y se puede hablar de diferentes situaciones y diferentes niveles de problema, pero lo que nos está diciendo Jonathan aquí, y creo que es algo tremendamente profundo que a la mayoría se nos escapa, de hecho no te lo estoy diciendo solo porque crea que se te escapa a ti o a ti o a ti o a ti, es porque constantemente en mí mismo lo veo, cada vez que surge un pequeño problema en mi vida, veo como hay algo que dice, no quiero más problemas y quiero que sea fácil. En lugar de pararme y entender, quizás, y este es el mensaje de hoy, los problemas que están pasando son la clave para alcanzar, como dice Jonathan, los niveles más altos de fuerza, plenitud y desarrollo personal. Quédate con esto. Quédate con esto, incluso aunque, no sé, te han invitado y quizás no eres del todo religioso, no eres del todo, no leo la Biblia, no estoy del todo eso, pero quizás puedes quedarte con eso. Es posible. No te conozco, pero es posible que necesites los problemas por los que estás pasando. Y es exactamente a eso, a lo que apunta el mensaje de las Escrituras, cuando dice cosas como lo que vamos a leer ahora, que es un mensaje tremendamente, déjame decirte, es uno de esos mensajes, en las Escrituras se dicen cosas que son difíciles de entender, pero lo que vamos a leer hoy es una de las cosas más contraintuitivas que hay para nuestra vida. Más contraintuitivas en nuestra cultura moderna occidental. Más contraintuitivas porque nos va a llevar precisamente a algo que tiene que ver con esto, pero con la profundidad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Nos va a llevar a pensar precisamente, ¿cómo puedo enfrentar estos problemas y verlos de una manera distinta? Pero no solo porque, en el fondo sea bueno para mí, pero es porque Dios está haciendo algo en mí. Y eso es precisamente lo que dice Santiago. En Santiago capítulo 1 hay una de las frases que son más, ¿de qué me estás hablando? Santiago escribe una carta en el Nuevo Testamento. Y Santiago se considera que es Santiago el hermano de Jesús, el primer líder de la iglesia en Jerusalén, que pastoreó la iglesia en Jerusalén, o fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén por aproximadamente 30 años. Ahora, yo quiero que pienses en esto. Fue uno de esos líderes en Jerusalén que pastoreó la iglesia en uno de los lugares más efervescentes que podría haber, más conflictivos. Ser pastor de una iglesia en medio de un judaísmo que está tratando de acabar contigo, que está tratando de ahogarte, y no solo con palabritas o con tweets o con comentarios en Facebook. Vosotros sois mala gente. No. Está en medio de la presión y de cada día puede ser el final de sus días. Y de repente Santiago escribe esta carta, o una carta, y esta se considera, es interesante porque esta carta se considera el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? En el Antiguo Testamento hay un grupo de libros que viene Job, que vimos la semana pasada, Proverbios, Salmos, ¿verdad? Hay un grupo de libros que se consideran de sabiduría, o la idea de cómo vivir, o cuestiones que son prácticas para la vida. Y esa tradición la sigue Santiago en el Nuevo Testamento escribiendo esta carta. Y lo primero que dice en esta carta, lo primero que dice, tiene que ver con esto, con cómo enfrentamos los problemas. Y déjame decirte, lo que vas a escuchar no te va a gustar. Lo que vas a escuchar te va a parecer incluso simple o te va a parecer como ingenuo.
Pero es una de esas cosas, como estamos viendo, que incluso el mundo moderno se está poniendo en día y está diciendo, quizás esto que está diciendo es más profundo de lo que creo. Y es quizás una de las claves para poder enfrentar los problemas de una manera sobrenatural. Lo primero que dice Santiago es esto. Santiago dice básicamente, hermanos míos, esta es la primera frase, lo conocemos, es muy famoso. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Santiago, el primer líder de la iglesia, nos mira a nosotros en nuestros problemas, te mira a ti en tus problemas económicos ahora mismo, te mira en tu sufrimiento ahora de que quizás tu carrera no va como esperabas, de que la vida no va como esperabas, quizás te ve a ti en tu sufrimiento de que estás perdiendo oportunidades. ¿Por qué? Porque vives abiertamente tu fe. Quizás te ven tus problemas acerca de lo mismo, quizás estás viviendo tu fe y no encuentras una relación estable, todos estos problemas que vienen en nuestra vida, y Santiago te mira y te dice, ¿tienes problemas? Sí. Ok, considérate afortunado. Considérate afortunado. Es interesante porque la palabra encontraros, o cuando dice os encontréis en diversas pruebas, la palabra quiere decir cosas que no esperabas. La palabra encontrar se usa como algo que viene de repente sin haberlo previsto. De hecho, en algunos contextos se usa como algo, incluso en algunos contextos en el mundo antiguo se usa para expresar como cuando alguien viene a robarte. Como cuando alguien viene a atracarte, ¿verdad? No es así como se sienten los problemas, como decía antes. Y es interesante porque Santiago mismo, cuando dice, ok, ¿alguna vez has tenido esa experiencia? Tú estás viviendo tu vida, vas caminando por la vida, ¿verdad? Como dice Melendi, voy caminando por la vida, ¿verdad? Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Giras la esquina y ¿qué hace? ¿Y qué pasa? Alguien viene algo que te va a sacar lo que tú tienes. Viene algo que va a sacarte lo bueno que tú tienes. Viene algo que viene a robarte. Viene a robarte de tus relaciones, o de tu familia, o de tu futuro, o de las esperanzas que tenías. Y Santiago dice, es cierto, todos nos encontramos con situaciones así. Vienen a robar. Cuando te encuentras en situaciones así, cuando te encuentras en diversas pruebas, ¿qué es lo que haces? Dice, tened por sumo gozo. O, en otras palabras, en sentido mejor, es considéralo como el gozo total, es lo que usa. Es como el gozo total en tu vida. Considéralo. Y aquí solo nos está dando la primera clave, nos está ayudando a entender cómo podemos entender, porque la idea de considerar algo tiene que ver con la idea de cómo interpretamos ciertas situaciones. ¿Cómo interpretamos en nuestras situaciones? Déjame decirte algo, tú no eres lo que te está pasando, tú eres como lo interpretas. ¿Estás conmigo? Nuestras vidas no es lo que nos pasa, es cómo lo interpretamos. Y normalmente nuestras interpretaciones a veces son innatas o naturales, vienen de nuestra carne, vienen de nuestra cultura, ¿verdad? Y normalmente solemos interpretar, lo peor del mundo, lo peor del mundo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, quizás me has escuchado decirlo antes, ¿verdad? Pero vivimos en una ciudad, tengo que usar este ejemplo porque vivimos en una ciudad que a veces nos saca la santidad en el tráfico. ¿Sí o no? Amén. Amén, dice, ¿verdad? Vivimos en una ciudad que nos saca. A mí me pasa constantemente. Y uno de los peores lugares que menos me gustan cuando estoy en la carretera es en estos lugares donde hay 2 o 3 carriles y de repente hay un carril que va a salir, ¿verdad? Entonces hay como 1 kilómetro, ¿verdad?, que va a salir. Por ejemplo, quizás lo has encontrado, pero en la M40, cuando vas en la M40 y te vas acercando al Wanda, ¿verdad? Ya no es el Wanda, ahora es el Metropolitano, ¿verdad? Y vas hacia el norte, hay 3 carriles, pero luego hay como 1 kilómetro o 2 kilómetros, que es un carril que solo va a salir hacia un lado. Y a veces cuando hay tráfico, ¿qué es lo que pasa? Es que hay 1 kilómetro de coches parados, ¿verdad? Todos están siguiendo por este lado, pero en este carril que va a salir los coches están parados y tú estás ahí esperando tu fila. ¿Y qué es? Siempre pasa esto. ¿Qué es lo que pasa? Siempre hay algún listo, ¿sí o no? Siempre hay algún listo que de repente viene por tu izquierda y de repente lo estás viendo y dices, ok, este no va a seguir recto. Este no va a seguir recto. Y de repente llega allá al final y ¿qué es lo que hace? Se cuela. ¿Sí o no? No sé a ti, pero a mí es una de las cosas que más me hierven. Me dan ganas de salir, cogerlo y ponerlo allá atrás otra vez. ¿Qué te crees más listo que los demás? ¿Sí o no? Nos saca. Pero ¿qué es lo que estamos? Reconozcámoslo. ¿Qué es lo primero que piensas de esa persona? ¿Qué es un cara? Exactamente. No es lo primero. Esta persona es un listillo. Es un cara. ¿Qué es lo que piensas de esa persona? Automáticamente, lo que primero que ves es una mala persona. ¿Es posible que haya otra explicación para eso? ¿Sería posible, por ejemplo, pensar, ¿sabes qué? Le acaban de llamar, su hija está en el hospital y le dice que está a punto de irse.
Claro, ¿qué es lo que tú y yo haríamos si supiésemos que esa persona que acaba de meterse tiene su hijo yendo en el hospital y está a punto de irse? ¿Qué es lo que tú y yo y todo el mundo haría? Pasa, no esperes, pasa, absolutamente. ¿Sí o no? O a lo mejor no es su hijo, a lo mejor es otro problema, ¿verdad? Pero a lo mejor es, no sé, el trabajo. Ha pasado en el trabajo y de verdad hay una urgencia que lo hace meterse ahí. Fíjate cómo todo cambia por la interpretación que hacemos de la situación. No somos lo que nos pasa, somos lo que interpretamos. La ciencia moderna, o el mundo de la ciencia cognitiva moderna, lo llama reestructuración cognitiva. Reestructuración cognitiva. Reestructuración cognitiva es una de esas técnicas o métodos que más necesitamos simplemente para mantener nuestra salud mental, para mantener nuestro balance mental en este mundo, reestructuración cognitiva. Y básicamente es una palabra muy complicada para algo muy sencillo. Y es algo muy sencillo y simplemente quiere decir esto, es aprende a interpretar las cosas de una manera distinta. Este es el ejercicio más grande que tú y yo podemos hacer en nuestra vida, es aprender a reinterpretar las cosas de una manera distinta. Tratar de buscar, hay otra posible interpretación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estás en casa, entras, ¿verdad? Y dices, hola, ¿qué tal? Y tú vienes todo contento o contenta, ¿verdad? Y tu mujer simplemente no contesta. Y de repente te dice, oye, ¿qué está pasando mal, verdad? Y a lo mejor te sienta mal que no haya dicho algo, ¿verdad? Y dices, vale, y quizás lo interpretamos como, hey, está pasando algo malo. A lo mejor puedo interpretarlo de otra manera y decir, no, quizás le ha pasado algo, o quizás está cansada, o quizás está cansado. ¿Estás conmigo? Siempre hay otras formas en las que podemos interpretarlo sin mentirnos a nosotros mismos. Pero este es el ejercicio que pocas veces hacemos, es pararnos y tratar de decir, puedo interpretar esto de otra manera distinta. Eso es exactamente lo que Santiago está diciendo. Si cuando tú te enfrentes con problemas, tu primera interpretación va a ser que, ¡ah! ¡Otra vez! Dios, ¿por qué permites esto? Y Santiago lo que trata de decirnos es, por supuesto que el mundo piensa esto, pero tú y yo podemos pensar otra cosa, o podemos acostumbrarnos, entrenarnos, recordarnos, pisar el freno ante el problema y decir, quizás aquí hay algo distinto. Santiago dice, cuando te enfrentes con un problema, considéralo, interprétalo como una de las mejores cosas que te puede estar pasando. Es posible que no lo entiendas, pero interprétalo como algo que es quizás lo mejor que te está pasando. Y la pregunta es, ¿por qué? Santiago, ¿por qué debería hacer eso? ¿Cómo quieres que haga eso? Y Santiago dice, muy fácil, porque tú y yo sabemos algo. Tú y yo sabemos algo que necesitamos recordar. Porque él dice, porque sabemos algo, pero la mayoría de nosotros no recuerda esto. Dice ahora, sabiendo que, o ya que sabes algo. Dice, ¿qué es lo que sabemos, Santiago? Sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago está diciendo, cuando veas un problema, cuando veas una situación difícil, cuando veas algo que te causa sufrimiento y dolor, puede ser algo cercano a ti, puede ser algo increíblemente grande como la pandemia que tuvimos hace unos años, ¿verdad? Cuando enfrentes algo así, trata de reinterpretarlo de otra manera y trata de entender, wow, aquí hay una oportunidad para mí. Básicamente es eso. ¿Por qué, Santiago? En primer lugar, porque cuando tú enfrentas un problema, tu problema es siempre un examen acerca de tu fe. Eso es lo que está diciendo. Fíjate cómo dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Espera, ¿la prueba que estoy pasando tiene que ver con mi fe? Sí, en última instancia, cada problema que pasa, si tú has puesto tu fe en Cristo, si tú estás caminando el camino de Cristo, todos los problemas, en última instancia, son cuestiones que tienen que ver con tu fe. Pensamos que el problema económico es solo un problema económico. No, es un problema que tiene que ver con tu fe. ¿Los problemas relacionales son solo problemas relacionales? No, son problemas que tienen que ver con tu fe. ¿Los problemas que tienen que ver a lo mejor con enfermedades son solo problemas? No, tienen que ver con tu fe. Es lo que está diciendo él. A fin de cuentas, cuando pasas por un problema o por una situación difícil, sí, hay que solucionar eso y queremos solucionar lo que está pasando a nuestro alrededor, pero a fin de cuentas, todo tiene que ver con lo más precioso que tienes en tu vida. ¿Y qué es lo más precioso que tienes? ¿Qué es lo que te vas a llevar de aquí en la eternidad? ¿Qué es lo que va a guiar tu destino? Es tu fe. La fe no es una habilidad mágica. La fe es tu confianza en Dios. La fe es tu unión, es lo que te hace confiar en el Padre Celestial, que te une a Él para darte vida eterna. Y Santiago es como que está diciendo, ¿sabes? Cuando te enfrentas a esos problemas, los puedes considerar como, ¿por qué? Porque en el fondo cada problema que pasas tiene que ver, es como un pequeño examen para tu fe.
No es un examen para otras cosas, es un examen para tu fe. Es lo que significa la palabra prueba, de hecho. La palabra prueba que estamos usando es una palabra que significa probar algo, pero probar en el sentido de como cuando haces una prueba de un material, ¿verdad? Y lo clavas algo, esa es la imagen, es clavar algo y sacas para ver de qué está hecho, si está bien hecho, ¿verdad? Yo no soy cocinero, pero me imagino que cuando haces un pastel o algo, en la sala, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces a veces? Yo me acuerdo de mi madre, lo hacía mi madre, yo no sé si se hace ahora. Ella cogía como una aguja o algo, ¿verdad? Y lo clavaba en la masa para ver cómo estaba por dentro. Esa es la idea que está detrás de la palabra prueba. Es un examen para tu fe. Es un examen para tu fe. Y esto es interesante. Lo que está diciendo es que todo lo que nos pasa en el fondo es algo que está probando qué clase de fe, qué clase de vida tenemos con Dios. Ahora, piensa un segundo cómo cambia esto, cómo enfrentas tus problemas. Cuando te enfrentas a la noticia, hey, el coche se me ha estropeado y no tengo hora. En lugar de verlo solo como el problema de que el coche se ha estropeado, ¿cómo cambia si en ese momento piensas, hey, ¿cómo está esto evaluando mi fe delante de Dios? ¿Cómo está evaluando esto mi confianza en mi Padre Celestial? Y luego dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que hace? Produce paciencia. Ok, yo tengo que cambiar mi forma de interpretarlo. ¿Por qué? Porque yo pensaba que los problemas venían a robarme y Santiago dice, no, vienen a producir algo en ti. ¿Estás conmigo aún? ¿Los he perdido ya? Santiago dice, tú piensas que los problemas de tu vida vienen a sacar algo de ti. Y él dice, no, los problemas de tu vida vienen a producir algo en ti. Algo que no puedes conseguir de otra manera. Y dice, la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que produce? Paciencia. ¿No es interesante eso? Es un poco raro, ¿sí o no? Porque normalmente lo que diríamos, ¿cómo comprenderías tú esta frase? Porque la prueba de vuestra fe produce... Normalmente eso último que pones al final suele ser el caramelo que hace que digas, quiero que pasar la prueba, ¿sí o no? Entonces dirías algo como, porque la prueba de vuestra fe produce fortaleza espiritual. No sé, que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que produce? Produce un beneficio enorme, ¿verdad? Sí. O como se suele decir a veces, porque la prueba de vuestra fe puede producir riquezas, ¿verdad? Algo así, no sé, algo que digas, wow. Pero lo que dice Santiago es, la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que produce? Paciencia. Paciencia. Yo no sé a ti si te motiva, pero la idea es, debería motivarme eso. ¿Por qué dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Déjame resumirlo así. Es porque lo que estás buscando en la vida, sobre todo lo que estamos buscando en la vida, en Cristo, que Cristo produzca en nosotros, está solo al otro lado de la paciencia. Lo que estás buscando en la vida, lo que estás buscando en Cristo, lo que estás buscando en todo lo que viene, las promesas de Dios, se encuentran solo al otro lado de la paciencia. De hecho, esto aplica a cualquier área de tu vida. Lo que estás buscando, casi en cualquier cosa, es algo que requiere paciencia. La palabra paciencia significa literalmente, en griego es hupomené. Mené, la segunda parte viene de meno, que significa simplemente estar. Estar. Upo significa debajo de. La palabra tener paciencia significa literalmente aguanta bajo la presión. No tienes que hacer nada, solo tienes que aguantar. Aguantar. Y eso es una de las características que más definen tu vida. No tienes que tener la mejor estrategia, no tienes que saber ni siquiera cómo resolver este problema. Lo único que tienes que hacer es aguanta. No tires la toalla. No tires la toalla, aguanta, sigue poniendo tu confianza en Dios, aguanta con paciencia, porque lo que estás buscando está al otro lado de la paciencia, está al otro lado de aguantar y soportar. En el mundo antiguo, después del tiempo de las Escrituras, la primera iglesia trató de guiar a los primeros cristianos a través de muchos problemas, ¿verdad? A través de situaciones difíciles. Cristianos que perdían sus trabajos por su fe, cristianos que eran echados de su familia, cristianos que eran perseguidos, algunos eran ejecutados realmente. Y esto es lo interesante, es que algunos de estos líderes, consideramos escritos de la iglesia antigua, escribían a las personas para animarlas, para decirles cómo seguir adelante. Y esto es lo interesante, es que la virtud número uno que se enseñaba, la virtud número uno que definía a un cristiano era esta, era la paciencia. Tener paciencia, aguantar simplemente. Aguantar en medio del sufrimiento, aguantar en medio del problema, es lo que crea en nosotros la fortaleza para sobreponernos y para alcanzar la meta a la cual somos llamados.
De hecho, uno de los grandes padres de la Iglesia en el siglo II se llama Tertuliano. Tertuliano lo definió a la paciencia como la ¿qué? No sé, ahí está. Como ahí está, eso es, ha funcionado. Me ha quitado el ritmo. La más alta de las virtudes. La más alta de las virtudes. De todas las virtudes que tú puedes perseguir en tu vida, la más alta, dice él, es la paciencia. A veces no sé qué es lo que quieres perseguir tú en tu vida, no sé qué es lo que quieres buscar tú en tu vida, pero todo lo que queremos conseguir en esta vida y sobre todo lo que queremos conseguir en Cristo, a medida que Él nos llama hacia forjar en nosotros la madurez y la imagen de Cristo, lo número uno, lo más beneficioso que tienes es aguantar, es la paciencia. De hecho, un siglo después de Tertuliano hubo otra persona que se llama Cipriano de Cartago. Él fue uno de los pastores en una de las épocas más complicadas de la iglesia. Persecución, ejecución. Y estaba diciendo, ¿sabes por qué es la más alta de las virtudes? Decía Cipriano. ¿Por qué la paciencia es la más alta de las virtudes? Cipriano decía, porque te hace igual a Dios. Porque te hace igual a Dios. Es increíble eso. Santiago está diciendo, muchas veces, esto es lo que nos está tratando de decir, muchas veces cuando tú y yo experimentamos problemas, lo que nos pasa es que queremos tirar la toalla. Queremos decir, hasta aquí Dios, ya no más. O tirar la toalla en todo lo que hemos estado construyendo. Y Santiago básicamente lo que nos está diciendo es, no te das cuenta. Lo que Dios quiere hacer en tu vida está precisamente al otro lado de la paciencia. Al otro lado de permanecer, perseverar. Al otro lado de mirar al problema a la cara y decir, no voy a dejar que tú quites lo más precioso que tengo, mi fe en Cristo Jesús. Por eso luego dice algo básicamente que quiere decir, no tires la toalla. Por eso después básicamente dice, pero tenga la paciencia en su obra completa, ¿verdad? Tenga la paciencia en su obra completa es la forma de decir simplemente, ¿sabes qué? No simplemente es aguantar un poco, es eso que estás haciendo ahora de aguantar, llévalo hasta el final. No lo dejes. Esta mañana estaba hablando con alguien acerca del gimnasio, ¿verdad? Le pregunté, ¿cuánto vas al gimnasio, verdad? Y estamos hablando de levantar pesas y de hacer ejercicio. Y decía, no, es que a mí una de las cosas que me gusta hacer es, decía él, no sé si conoces la expresión, pero me dice, hacer repeticiones al fallo, decía él, al fallo. ¿Verdad? Al fallo significa hacer repeticiones constantemente hasta que tus músculos no aguanten más. Literalmente hasta que se caigan tus brazos o hasta que ya no den más. Esa es la idea de lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo, aguanta y deja que esa paciencia te lleve a completar lo que estás pasando a través del problema por el cual estás pasando. ¿Por qué? Para que seáis perfectos y completos sin que os falte ninguna cosa. ¿No es una promesa magnífica esa? No es una promesa magnífica, la promesa de que, ¿sabes qué? Cuando enfrentes los problemas y los mires con la paciencia divina, los mires y trates de atravesarlos con paciencia, lo que tienes al otro lado es esa perfección y compleción que estás buscando. Ahora, déjame ser claro. Santiago no está hablando de, entonces, si yo paso por los problemas ahora, mañana mi vida va a ser perfecta y voy a tener una mansión en algún sitio, voy a tener 2 casas en la playa, voy a tener el coche de mis sueños, ¿verdad? Sin que os falte alguna cosa, ¿verdad? No está diciendo eso. Está hablando de la clase de ser humano en la que te estás convirtiendo. La clase de ser humano en la que te estás convirtiendo, que guía tu vida, está al otro lado precisamente de soportar esos problemas y vivirlos de la mano de Dios de tal manera que Él cree poco a poco, esa perfección en mí. ¿Alguna vez has visto a personas que soportan cosas y dices tú, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Sí o no? ¿Alguna vez has visto a personas que dicen, han respondido a problemas de una situación que casi parece sobre y dices, ¿cómo lo han hecho? Déjame decirte, ¿sabes cómo lo han hecho? Antes de soportar eso, soportaron algo que era un poco menos pesado, pero lograron aguantarlo con paciencia. Y antes de hacer eso, soportaron algo que era menos pesado y lograron soportarlo con paciencia. Y cada vez que superaron una pequeña prueba, llegaron al momento donde podían soportar cosas que parecían imposibles. Eso es lo que hace la paciencia en nuestras vidas. Eso es lo que hace la paciencia en nuestra fe. Eso es lo que hace una fe madura. Forja fuerza espiritual en ti, poco a poco, hasta que al final incluso quizás tú y yo podemos mirar como miraron nuestros hermanos y hermanas en los primeros siglos. Como, si lo quieres buscar, como miró aquella hermana que sabemos se llamaba Perpetua. Una mujer, una joven embarazada, que fue condenada solo por ser cristiana y la llevaron a la arena romana, al circo romano.
Y cuando se enfrentó a la persona que tenía la espada para ejecutarlo, ¿sabes qué es lo que hizo? Lo único que tenía que decir es, no soy cristiana, no soy. Ya está, se acabó, eres libre. Y esta jovencita, adolescente quizás, embarazada, cogió la espada y se la puso ella misma en el cuello. Quizás enfrentar problemas, incluso aquellos problemas que parecen imposibles, es algo que tú y yo podemos hacer a medida que avanzamos con paciencia a lo largo de esta vida. Quizás te estás preguntando entonces, ¿cómo lo hace Dios? Simplemente 3 cosas rápidas. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo forja esta paciencia dentro de nosotros? ¿Cómo nos ayuda a atravesar los problemas? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo consigue esta perfección dentro de nosotros? 3 cosas súper rápidas. La primera es esta. Aquí está. ¿Cómo lo hace? Revelando lo que hay en nosotros mismos. Los problemas que pasamos revelan lo que hay en nosotros mismos. ¿Alguna vez te ha pasado? Hay 2 cosas que revelan lo que eres, el poder y los problemas. Son las 2 cosas que revelan quién eres realmente. Y a todos nos ha pasado, quizás lo has visto en alguna película o lo has visto en algún sitio, pero ves a alguien y de repente bajo un problema fuerte responde de una manera que no esperabas. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y lo que ha pasado es que ahora esta es la persona que realmente siempre fue. ¿Por qué? Porque los problemas revelan realmente quiénes somos. Las personas somos muy buenas en engañarnos a nosotros mismos. Y lo que hace Dios es permitir muchas veces que pasemos por problemas simplemente para revelar quiénes somos realmente, para que nosotros sepamos quiénes somos realmente. Hay algunos aquí que nos llamamos cristianos. Y déjame decirte, lo digo con tristeza, pero es la verdad. Es que realmente quizás nuestra fe no está puesta en Cristo. Y la única manera de revelar eso es quizás a veces pasando por momentos difíciles, por problemas difíciles, por situaciones difíciles. Realmente pasar por problemas revela lo que hay en nosotros mismos. Segundo, lo que hace es pasar por problemas es que quita ídolos en los que confiamos. ¿Sabes que a veces Dios te da cosas buenas en la vida? Y nuestro problema es que convertimos esas cosas buenas en ídolos que realmente confiamos en esas cosas. Dios te da una buena situación económica y de repente ya no confiamos en Dios, confiamos en nuestra situación económica. Confiamos en que tenemos las cosas que necesitamos. Y a veces los ídolos lo que hacen es, los problemas precisamente lo que hacen es despertarnos y librarnos de estar atados y esclavizados de esos ídolos que nos apartan de nuestro Creador. Lo último, ¿cómo lo hace Dios? ¿Qué hacen los problemas en nuestra vida? Es acercarnos a Dios como nada más puede hacerlo. Hay pocas cosas que te acercan a Dios más que los problemas que pasas. De hecho, es interesante, porque hay una cosa que incluso hace que los más ateos de los ateos, se pongan de rodillas y oren a Dios. Y es pasar por problemas. A veces pasar por situaciones tremendamente difíciles nos acerca a Dios. De hecho, lo has practicado quizás en las últimas semanas o en el último mes, lo has hecho. Lo has hecho. Hacía tiempo quizás que, Dios estaba ahí, sí, yo creo en Dios, pero no hablaba con Él, ¿verdad? Y de repente llega un día que te dan una mala noticia. ¿Y cuál ha sido tu primera respuesta? Ok, voy a orar a Dios. Dios, estoy aquí. Y Dios dice, por fin, quería verte. Y la mayoría de nosotros reconozcamos, ¿cuándo hacemos eso? Cuando estamos pasando por lo peor de nuestra vida. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando estamos quizás, cuando nuestro matrimonio está a punto de romperse. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando nos llega la mala noticia de salud. Y venimos a Dios y nos acerca a Dios y nos acerca a nuestro Creador. A veces Dios nos llama con un megáfono a través de los problemas que nos permite pasar. Termino con esto. Quizás te estés preguntando, entonces, ¿qué hago? Porque a veces paso por problemas y no sé lo que hacer. No sé cómo responder de esta manera. Y Santiago nos da la clave en el versículo 5. Dice, si alguno de vosotros entonces tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que hace? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Sí, Santiago sabe perfectamente que cuando enfrentas esos problemas, pensar en ellos como algo que te da sumo gozo, algo que te da, qué bueno, qué afortunado soy, y empezar a vivirlos con paciencia, es complicado, no es fácil, y la mayoría de nosotros no vivimos de esa manera. Pero Santiago dice, lo que necesitas es sabiduría para verlo de esa manera, pídesela a Dios. ¿Por qué? Porque Él da con abundancia, da abundantemente y sin reproche, y te la va a dar. Esa es la promesa. Dios está más interesado que tú en que pases por ese problema, por esa prueba, y que salgas al otro lado de una manera más madura, más formado, más formada. ¿Y cómo lo hace? Simplemente es pídele a Dios sabiduría.
Sabiduría en este caso no solo quiere decir tomar decisiones, sabiduría en este caso quiere decir específicamente, vuelve a lo primero que dijo, ¿verdad? Santiago dice al principio, considerad como sumo gozo, es reinterpretar. Y tú dices, no sé reinterpretar. Básicamente, dar sabiduría es aprender a ver el problema como Dios lo ve, para que pueda responder como Dios quiere que responda. Eso es sabiduría. Sabiduría en este caso es, Dios, me estoy enfrentando aquí y quiero responder a tu manera, pero no tengo ni idea de qué hacer. Y Dios dice, no te preocupes, yo voy a ayudarte a ver esta situación como yo la veo, para que puedas responder como yo quiero responder. Es interesante porque cuando dice pedírsela a Dios, está hablando de algo que es fundamental en nuestra fe. Y es simplemente la oración. Es la oración. ¿Cuál es la respuesta principal que Santiago da a nuestros problemas? Es ora. No sé qué hacer. Ora. No sé cómo responder. Ora. Hey, no sé cómo enfrentar esto. Ora. Y la expresión de pedir, básicamente lo que dice cuando dice pedírselo a Dios, usa la misma expresión, una expresión similar a la palabra que se traduce como oración. La palabra que se usa como oración es literalmente pedir a Dios o poner nuestros deseos delante de Dios. Es lo que significa oración. Y lo que está diciendo Santiago es, vale, no sabes cómo hacerlo, ora. Esta es la pregunta que tengo. ¿Por qué es la oración nuestro último recurso cuando pasamos por problemas? Cuando Santiago nos está diciendo, ese debe ser tu primera respuesta. ¿Por qué la oración es siempre nuestro último recurso? Ya lo he intentado todo, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a orar. Cuando Santiago nos está diciendo que la clave para enfrentar precisamente esas dificultades es, no, pídeselo a Dios. Él está ahí contigo. Él está ahí contigo. Quiero que hagamos esto. Yo quiero que terminemos practicando precisamente esto. Quiero que cierres tus ojos, en un segundo, quiero que cierres tus ojos y que hagamos simplemente esto. Quiero que traigas a la mente los problemas por los que estás pasando y hagas exactamente lo que Santiago nos dice que debemos hacer. Es orar a Dios por sabiduría para enfrentarlos. Simplemente que quiero que hagas esto, que lo practiquemos juntos. Pero déjame terminar con esto. Hace años leí un poema que resume precisamente todo lo que acabamos de ver ahora. Lo escribió el poeta español que se llama José de Hierro. Y es un poema que se me quedó en la mente, la primera estrofa sobre todo. Y es un poema que resume el poder de entender que los problemas quizás que Dios te permite pasar no son tus enemigos, son aquello que te puede hacer crecer más, acercarte más a Dios. José de Hierro dice esto: llegué por el dolor a la alegría, supe por el dolor que el alma existe, por el dolor, allá en mi reino triste, un misterioso sol amanecía. Un misterioso sol amanecía. No sé qué estás pasando ahora, no sé cuáles son los problemas, pero déjame decirte, quizás son la clave de lo que Dios está haciendo en tu vida. La clave de que te permite más, quizás, acercarte a Él, quizás descansar en Él, quizás atravesarlos con la sabiduría de Dios. Cierra tus ojos y vamos a dedicar unos minutos a orar. Ora por eso. Ora porque el Señor te guíe en medio de lo que estás pasando. Ora pidiendo sabiduría en los problemas que estás enfrentando. Arriba, adentro, afuera, somos iglesia.